en Biu Biu. Una cuestión que distingue a los clásicos es que a pesar del paso del tiempo, siempre hay que volver a ellos. Por eso Grecia y Roma clásicas no solo son formadoras de la cultura occidental, sino que también son claves permanentes para el conocimiento histórico, político, filosófico y ético. Y por supuesto, son además una fuente riquísima para la literatura, base de inspiración de muchas obras hasta el presente. Cuando el gran orador y político y escritor Marco Tulio Cicerón, nacido el 106 y muerto el 43 a.C., se preguntaba cuál era la mejor organización política conocida, la respuesta no le merecía duda alguna. Era aquella que sus padres habían recibido de los antepasados y les habían transmitido a los romanos de su tiempo. El problema, como él mismo reconocía en su libro sobre la República, era que ese régimen estaba en franca decadencia, tanto por la crisis de las instituciones como por la descomposición moral que se produjo en Roma después de la victoria sobre Cartago. Ese es el escenario donde transcurre la obra de Taylor Caldwell, La columna de hierro, esta edición de Barcelona por Grijalvo, 1988, 765 páginas. Se trata de un libro magistral, una novela histórica de la escritora británica nacida en 1900 y fallecida en 1985, hace exactamente 40 años. El subtítulo de esta edición es El Gran Tribuno, novela sobre Cicerón y Roma, pues utiliza precisamente la vida del senador y cónsul romano, además de quien fue el hombre más culto de su tiempo y el mejor orador, para describir las grandezas y miserias de la República, en un momento en que se había ido convirtiendo en un creciente imperio. La obra comienza con un epígrafe del propio Cicerón, que es un símbolo de toda una época. El poder y la ley no son sinónimos. La verdad es que con frecuencia se encuentran en irreductible oposición. Por las páginas de la obra desfilan los grandes personajes del último siglo de la República, cuando el sistema significaba más un glorioso recuerdo del pasado que la expresión de los triunfos presentes. Entre ellos destacan figuras militares y políticos, como Julio César, el vencedor de los galos, influyentes hombres de gran riqueza como Craso, y líderes de grandes triunfos exteriores como Pompeyo. También había algunos republicanos intransigentes como Catón y rebeldes desatados, como era Lucio Sergio Catilina en el año 63. Sin embargo, sobre todos ellos estaba Cicerón, el polifacético líder romano que se mantuvo siempre en la línea de la moderación, lo que le creó violentos e inquietos enemigos entre los hombres ambiciosos, como resume la autora. Varios de esos hombres se enfrentaron a Cicerón, y éste se opuso a los que estimó que contradecían los principios de la República o bien pretendían destruirlas con sus acciones. El momento final se produjo tras la guerra entre Pompeyo y César, que habían sido triunviros con Craso y luego se enfrentaron entre sí, desde 49 al 45 a.C., en la que triunfó Julio César, así como la formación del segundo triunvirato, que integraban Octaviano, Marco Antonio y Lépido, tras el asesinato de César, que se formó el año 43 y que en buena medida condujo a la muerte de Cicerón. El tema era especialmente complejo y para la República representaba casi una situación terminal, como sintetiza una reflexión del orador de Arpinio. Así como un constructor debe tener un plano en un papel para poder construir bien, así el pueblo debe tener una constitución para que la guíe. Pero hemos abandonado nuestros planos y nuestros mapas tan laboriosamente confeccionados por nuestros padres. Por eso tenemos dictadores, hombres que ambicionan el poder centralizado en sus manos para oprimirnos. En esas circunstancias, a través de las famosas Filípicas, Cicerón se opuso radicalmente a Marco Antonio y a su creciente poder personal, a quien enfrentó con su oratoria y su pluma, pues lo consideraba un dictador orientalizado y contrario a las tradiciones romanas. Por su parte, el triunvirato decretó las proscripciones, incluso el derecho a matar a los enemigos personales, lo que acercaba rápidamente a Cicerón a su fin, porque el ofendido no perdonaba al gran orador republicano. Así refiere Caldwell el asesinato dramático del gran político. Su rostro estaba macilento, su cuerpo cubierto de polvo, sus cabellos despeinados. Todos los presentes se cubrieron el rostro, mientras Serenio le daba muerte. Cicerón había asomado su cabeza fuera de la litera
y Herenio se la cortó. Luego le cortó las manos, tal como le había mandado Antonio, pues con ellas había escrito sus Filípicas. Cicerón encontró así la muerte, y con él moría también la República, ya bastante agonizante, para dar paso a la hora del poder personal. No obstante, pasaría a la historia, el orador, a la historia permanente de Occidente. La columna de hierro es una obra muy documentada, que utiliza autores clásicos, entre ellos a Plutarco y a Suetonio, así como otras tantas fuentes de la crisis republicana romana, entre ellas las mismas obras oratorias, políticas y filosóficas de Cicerón, además de sus cartas. El libro de Taylor Caldwell es una narración literaria y por eso se permite libertades que no cabrían en una biografía propiamente histórica. La escritora juega con los amores, recrea diálogos y situaciones probables, aunque no documentadas, así como establece por decisión personal vínculos entre la historia romana y la religión cristiana. Se trata de un texto escrito magistralmente y por eso lo comentamos aquí en nuestros comentarios de libros de BioBio TV, en el cual se reflejan los 7 años de investigación sobre el tema y donde podemos gozar con los éxitos y sufrir los dolores de la República y de su gran columna, Cicerón. Nos vemos, que estén muy bien.